son pequeños. Pero ya he dicho antes que es bueno que vayamos año tras año con signo positivo y que todavía no haya habido ningún año con signo negativo en el consumo en fresco, ¿eh? No pasa así en las conservas, pero bueno, en el fresco ha sido así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a presentar al consumidor esa calidad que, como decíamos, una parte del mercado la demanda, para poder presentar esas otras formas de llevarlo? Pues ahí es cuando yo me refería a una tecnología obsoleta. Y una tecnología obsoleta, tenemos que retomar el tema de las plantas de compost y empezar por ahí. Nuestros queridos amigos vecinos y, por desgracia, competidores, nuestros socios europeos, ya no queda lo que nosotros utilizamos hoy aquí en el compost, la famosa fase 2, ya prácticamente no queda en Europa. Somos el último reducto dentro de este continente que estamos trabajando con fase 2, o con fase 2 en su mayor parte. Bueno, pues yo creo que tantos europeos juntos, me parece a mí que será muy difícil que se estén equivocando, pienso yo. Y luego las aventuras empresariales que ha habido aquí, que están funcionando perfectamente en este sentido, nos están demostrando también, tanto en Rioja como en Cuenca, que es una tecnología que, por supuesto, que tendrá sus problemas, no cabe duda, pero que es una tecnología que está funcionando. Problema, como todos, en La Rioja es gordo, porque tratamos o tenemos que tratar de que 9 empresas que hoy están funcionando, que están vivitas y coleando, que tienen sus trabajadores, que tienen sus socios y que tienen su producción, conseguir que esas 9 empresas den un paso, hagan un acto de fe y se lancen a integrar una sola empresa que sería capaz de producir ese compost. Que esto no se va a hacer todo de golpe, que se irá haciendo poco a poco, pero sin duda de ningún tipo es el primer paso que el sector tiene que tomar para que se pueda ofertar un producto en condiciones para ser competitivos, al menos en el mercado del champiñón fresco. Si hablamos de conserva, probablemente se puede hablar de otra manera, ¿eh? Pero por lo menos en champiñón fresco tenemos que llegar a esto. Y luego, hablando de tecnologías, vamos también a hablar de los cultivos, que también dejan un poquito que desear en ese sentido. Pero bueno, los cultivadores, a pesar de que no tengan demasiada iniciativa, bueno, ya por su cuenta van haciendo algunas cositas, a lo mejor dentro de lo que económicamente pueden, ¿eh? Pero van haciendo algunas cositas que les están permitiendo poco a poco el acceder a una mayor calidad. Que no sea lo que realmente hay que llegar a hacer, totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero poco a poco se va mejorando en este sentido. Entonces, cuando hablamos de tecnologías obsoletas, que nadie se asuste, pero estamos hablando de que lo que tenemos ya está pasando un poquito a la historia y que hay que afrontar ya nuevas cosas y que hay que ir dando pasos definitivos. Son cosas muy difíciles, pero que entiendo que si el sector quiere seguir adelante, probablemente sea la única forma que tengamos de hacerlo. Muchas gracias, José Antonio. Pedro, creo que ha llegado tu turno. Bien, pues la verdad es que de algunas cuestiones que se van tratando, ¿no? Yo creo que han sido muy interesantes, están siendo muy interesantes, ¿no? Y se ha hablado de un elemento antes de pasar al guante que me lanzaba el amigo Mariano. Ha habido un asunto que me ha gustado mucho y del que yo creo que tiene y que tenemos que ser capaces de desarrollar mucho, que es el tema de las nuevas presentaciones, nuevos formatos, etcétera. Y estoy pensando fundamentalmente en el consumo en el champiñón fresco, pero no solo, ¿eh? Y ahí la verdad es que bueno, pues estamos viendo ya, ¿no? Hoy en día en los supermercados, pues presentaciones mucho más atractivas, y yo creo que también hay que ponérselo un poco más fácil, ¿no? Y un poco más sencillo a los consumidores a la hora de elegir ese tipo de productos, y ahí yo creo que también hay una parte importante de trabajo, ¿no? Respecto a lo que planteaba Mariano, esa política institucional valiente, que me lo he apuntado aquí. Bien, hombre, yo creo que la verdad es que yo no soy tan pesimista respecto a la voluntad y a la capacidad de organización y de planificación del sector, pero es cierto que en este asunto puntual de la macroplanta, en el que llevamos varios años, ya no sabría decir si 4 o 5, no sé cuántos, en los que se está tratando de este asunto, es cierto que ahí
yo creo que el papel que estamos asumiendo desde la Consejería de Agricultura y desde la Consejería de Industria va más allá del papel que tenemos normalmente de colaboración y de en la planificación de otros sectores, ¿no? Y ahí yo creo que muchos de los que están aquí ahora mismo en esta sala recuerdan cómo hace ya algunos años hemos estado en varias reuniones, en muchas reuniones, tratando de qué necesidades tenían, analizando con cada una de esas 9 plantas de compost cuál sería su futuro, cuál sería su voluntad de unirse o no, de incorporarse o no a ese proyecto. Y hemos estado trabajando y hemos seguido trabajando, y decía que recojo el guante, ¿no? Porque precisamente en estos próximos días, a mí me hacían entrega de ese documento, hoy es sábado, ayer viernes, un último documento, y digo último porque yo creo que esta tiene que ser la definitiva, un documento que ha encargado la Consejería de Agricultura, pero en el que han colaborado muchas personas y muchos equipos de trabajo de la Asociación de Cultivos del Champiñón, del CETICH, de las propias empresas, que consiste en un análisis del sector y en que concluye la necesidad, que yo creo que, y lo decía Mariano, todos estamos convencidos de que esa macroplanta que pudiera recoger o acoger la producción de compost de las 9 plantas actuales a medio plazo y en una fase 3, pues casi todos los que estamos aquí, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que es efectivamente necesario. Otra cosa serán los ritmos de incorporación, porque efectivamente, y si queréis se puede entrar ya más en detalle después, aunque a lo mejor no es necesario, pero evidentemente hay muy distintas situaciones entre esas 9 plantas, y por eso yo creo que hay 9, y puede haber 9 visiones diferentes, pero eso no es excusa o no es justificación para no poder llegar a un acuerdo. Bueno, decía que en ese documento que concluye esa necesidad, un análisis técnico, una viabilidad técnica con todo detalle de lo que sería el desarrollo hasta poder llegar a una planta en el futuro en la que se pudieran fabricar aproximadamente 230.000 toneladas al año, digo, en el futuro ya final, ¿no? Con una fase completa, es decir, todo el compost que se necesitara en esta comunidad autónoma. Bueno, pues a eso, y yo creo que es algo que también hasta ahora no se había realizado con tanto detalle, y por eso siempre había sido un elemento quizás distorsionador de la decisión final. A eso, decía, se une un plan de negocio con un estudio de viabilidad económica de esa inversión, que en esa fase inicial, y para los que no conozcan los detalles, pues supondría una inversión de en torno a 25 millones de euros, que no es cualquier cosa, y decía Mariano que el dinero no es el problema, pero quizás cómo conseguirlo sí. Bueno, pues efectivamente en esa fase primera, y con todo ese plan de negocio detallado que yo digo, pues lo previsto es que pasados o dentro de unos días, los 2 consejeros que han asumido un poco el reto, ¿no?, de llevar a cabo este último, y digo último intento, no porque ya no tengan ganas de hacer más, sino porque creemos que puede ser ya definitivamente el último. Los 2 consejeros, decía, Nagore, de Agricultura, y Hierro, de Industria, pues van a citar a todo el sector para presentarle ese documento, y como decía Mariano, y recogiendo el guante, es decir, esto es lo que todos vosotros nos habéis dicho, en público, en privado, en común o individualmente, y lo que nosotros entendemos, además con números encima de la mesa, que debería hacerse, ¿no? Pero efectivamente después esa decisión final y esos 25 millones, por mucho apoyo que pueda haber de las distintas instituciones, administraciones, consejerías, Agencia de Desarrollo Económico, etcétera, pues es una decisión que deben afrontar y asumir esas 9 plantas, sus socios o quienes fueran, pero evidentemente yo creo que ya se ha hecho todo lo que se debería hacer y se va a presentar, como le digo, dentro de unos poquitos días, así que casi me viene bien porque este documento ya en su versión prácticamente definitiva yo lo recibía ayer mismo viernes, y bueno, pues como digo, yo creo que estamos muy cerca de esa lo que creemos que puede ser esa solución definitiva, al menos para resolver esa primera parte, ¿no?, dentro de esa cadena que se citaba aquí de la producción de compost, del cultivo, que luego vendrá ese otro problema,
entre comillas, problema o ese otro asunto, porque si estamos hablando de producir compost en fase 3, pues también serán necesarias grandes inversiones en adaptación de los cultivos, entre los cultivos actuales, porque no conseguimos nada con un compost en fase 3 con unas instalaciones de cultivo que no estén suficientemente adaptadas. A continuación vendrá también esas mejoras en la transformación, la comercialización, más inversiones en promoción, en marketing, etcétera. Es decir, que esto es una cadena, pero al menos en esa primera fase, que yo creo que ahora es la más, podemos decir que es la más crítica y la que va a condicionar o condiciona de alguna manera todo, pues estamos en disposición de decir que en unos días va a ser presentada esa solución definitiva, esperamos, que yo creo que esperemos que tenga esa acogida por parte de las 9 plantas que permita ya trabajar con un cronograma, con unos tiempos concretos y que de alguna manera pues nos lleve a tener resuelto esa fase inicial de producción del compost. Yo creo que es una gran noticia y casi siempre los políticos tienen unas en la manga, ¿verdad? Y esta ha sido realmente sorprendente. Me dicen los compañeros de TVR que nos quedan 15 minutos más o menos de conversación para ser emitida en la tele. Luego, si ustedes quieren, podemos extendernos cuanto estimen oportuno, ¿no? Sigue habiendo muchas cuestiones sobre la mesa o valoración de esta noticia que nos acaba de dar Pedro Manuel Sarrojo. Yo creo que alguien querrá tomar la palabra, ¿no? Bien, yo tengo que decir que estamos todos de acuerdo en que hace falta una reconversión, pero el problema es cómo. O sea, el problema es que hacen falta grandes inversiones y un gran problema también es que hay muchos cultivadores que no saben qué hacer con lo anterior. Y yo vuelvo a insistir en lo mismo, tiene que ser a través del consumo. O sea, lo que no podemos hacer es llamar a un inversor, convencerlo de que tiene que invertir X cantidad y de repente en un año producir 4 millones de kilos u 8 millones de kilos, porque eso va a hacer daño a los que actualmente están. Yo creo que lo primero y lo más necesario es, perdonad que insista en el tema, es invertir en promocionar el producto. Y si tenemos un incremento, habrá cabida para un posible inversor o, ahí hago la llamada también a los que hay actualmente, para que se unan y vayan pensando en eso. O sea, si antes hablábamos de que los fabricantes somos pequeños, si bajamos a la escala del cultivador, pues evidentemente es mucho más pequeño, con lo cual la dificultad es mucho mayor. Yo creo que nos tenemos que reconvertir, pero a través del consumo. Y a mí me parece, estas jornadas me parecen estupendas. He visto cómo en 15 establecimientos, 15 o 16, no sé exactamente los que son, pero he visto un montón de imaginación en nuevos platos y creo que eso lo tenemos que extender a nivel nacional. Hay mucha hostelería y la hostelería luego arrastra al consumo. O sea, nosotros, antes hablaba Felipe de los boletus. Los boletus hace 15 años no se conocían en este país. Ni el foie, ni los chupitos, ni nada de eso. Y todo eso lo ha puesto de moda la hostelería. Eso tenemos que hacer con el champiñón. Y desde luego, lo que creo es que lo tenemos que hacer nosotros. O sea, no me voy a olvidar de pedir dinero a la administración para esa promoción, pero lo tenemos que hacer los que estamos en el sector. Tenemos que ir con una idea y que nos apoyen, por supuesto. Ese es mi prisma. Fernando, una pregunta. ¿El sector es consciente de eso? Es decir, ¿estáis de acuerdo en el sector en que tenéis que ir a la administración con una voz única? ¿Estáis vosotros organizados? Porque estamos viendo, yo por ejemplo, tengo un programa de gastronomía, que yo de lo que sé un poquito es de gastronomía, no del sector de champiñón. Y me di cuenta que quizá el champiñón no tiene el valor, en general, en la masa crítica en la sociedad, el valor que por ejemplo, yo he conocido ahora con todos los valores que tiene de carácter saludable, que es muy importante, es un producto cardiosaludable, un producto anticancerígeno, que tiene muchos valores, muchos aditamentos. ¿La sociedad es consciente de eso? Y de alguna forma, ¿qué es más importante primero, la inversión y luego la promoción, o ha de ser todo un continuum, ¿no? Un camino seguido? Bien, yo creo que el sector no es consciente. O sea, estamos en un sector en el que afortunadamente hemos vivido muchos años buenos.
O sea, ha habido muchos cultivadores que han hecho dinero, ¿no? Y me parece perfecto, ojo que no estoy contra eso.